Subconsciente de Naruto. 4 de la mañana. El dios del amor no solía aparecer a las 4 de la mañana. Eso en sí mismo ya era una señal. Naruto lo sintió antes de verlo. Una presión en el pecho que no era el Kyuubi ni el cansancio acumulado de 3 días de gestión simultánea de hilos cósmicos y protocolo diplomático. Era el hilo número 4 en el pergamino, el que el dios había mencionado la noche anterior con esa pausa cargada que significaba, hay cosas que no te estoy diciendo todavía. Se sentó antes de que la figura rosada terminara de materializarse. Naruto sin preámbulo, con los ojos todavía medio cerrados pero la voz completamente despierta, susurró para sí mismo. Karin. El dios del amor terminando de materializarse con una expresión que no tenía la ligereza habitual que lo caracterizaba, habló con un tono de voz de alguien que lleva horas preparando cómo decir algo difícil. Sí, Karin. Naruto mirándolo serio, preguntó. ¿Cuánto tiempo tengo? El dios con una expresión solemne, respondió. Días. No semanas. Naruto frunció inmediatamente su ceño en pensamiento. ¿Días? El dios del amor soltando un suspiro, decidió que ahora sí, era hora de decirle al chico lo que había preparado. Su hilo está bajo una tensión que no tiene que ver con vuestra falta de conexión. Tiene que ver con su situación actual. Haciendo una breve pausa causando que le prestará total atención, continuó. Naruto. Necesito contarte algo sobre Karin que cambia la naturaleza de esta misión. Naruto despertando completamente para este punto, asintió levemente con una expresión seria. Habla. El dios del amor colocando una expresión más seria, habló. Karin es una Jinchuriki de naturaleza especial. No en el sentido convencional. No lleva una bestia de cola dentro. Pero su chakra tiene una cualidad sanadora que la convierte en un recurso que Orochimaru identificó hace años y que el equipo de Sasuke ha usado como herramienta sin ver a la persona detrás. Naruto con los ojos entrecerrados, preguntó con cuidado. ¿La usan? El dios del amor asintiendo levemente, respondió con un tono de voz baja. Sasuke la necesita. Eso no es lo mismo que verla. Y Karin, que lleva años construyendo una lealtad alrededor de alguien que la instrumentaliza, ha confundido ser necesaria con ser querida. Haciendo una breve pausa viendo cómo Naruto tenía su ceño profundamente fruncido, continuó hablando. El hilo entre vosotros está bajo tensión no porque el universo lo esté rompiendo desde fuera. Está bajo tensión porque ella misma lleva años apretándolo, convenciéndose de que no merece algo mejor. Naruto tensando su mandíbula mirando el agua que no lo mojaba de su espacio mental con intensidad, susurró. Eso, lo entiendo. El dios del amor agachando por un momento su mirada, le respondió también en un susurro. Lo sé. El silencio que se estacionó entre ellos tuvo el peso de una infancia entera de ser el chico que nadie quería cerca. Naruto después de un momento, poniéndose de pie, preguntó con absoluta seriedad. ¿Dónde están? El dios del amor mirándolo con atención, respondió luego de 2 segundos de pensamiento. En este momento, el equipo de Sasuke está en el país del hierro, moviéndose hacia el norte. Karin se ha separado brevemente del grupo para obtener suministros en un pueblo de la frontera. Está sola, sin escolta, por aproximadamente 6 horas a partir del amanecer. Naruto calculando la distancia en su cabeza con la rapidez de un ninja que ha pasado años memorizando mapas de misiones, y algo que realmente había comenzado a hacer desde que todo esto comenzó, pensó. 6 horas. A una velocidad máxima y supresión de chakra para no alertar a Sasuke o a Akatsuki. Puedo llegar. El dios del amor frunciendo su ceño preocupado, respondió. Puedes llegar. La pregunta es, ¿qué pasará cuando llegues? Naruto con una mirada determinada pero con expresión tranquila, bastante nuevo para Naruto, respondió. Eso lo decido cuando llegue. El Kyuubi detrás de las rejas, con la voz grave que retumbando por las paredes del subconsciente, habló por primera vez de buena gana. Niño. El rubio sin girarse, preguntó. ¿Qué? El zorro con un tono de voz pesado, habló con frialdad. Si vas al país del hierro sin permiso de la Hokage, en territorio donde opera el equipo de Sasuke y con una supresión de chakra para evitar ser detectado, se podría considerar técnicamente como una misión no autorizada y casi suicida. Naruto serio asintiendo con la cabeza, respondió. Lo sé. Pero lo voy a hacer. El Kyuubi mirando su espalda fijamente por varios segundos, volvió a hablar. Solo quería asegurarme de que lo sabías. Haciendo una breve pausa, habló en voz baja mientras su tono de voz se volvía más pesado.
Como si le costara hablar. El chakra de la chica, la sanadora. No estoy muy seguro, pero, a través de este hilo, me resulta familiar de una forma que no termino de ubicar. Ten cuidado con lo que eso pueda significar. Naruto, girándose por fin mirando las rejas con sus ojos levemente abiertos, preguntó con sorpresa. ¿Me estás advirtiendo? ¿Tú? ¿A mí? El Kyuubi, gruñendo levemente pero haciendo retumbar el lugar, respondió comenzando a lamentarse por hablar. Interpretarlo como quieras. No lo voy a repetir. Naruto, dedicándole una pequeña sonrisa, respondió. Tal vez no seas tan malo como pensaba. Gracias, Kyuubi. El zorro no le respondió y todo el lugar se mantuvo en un silencio sepulcral. Pero la oscuridad detrás de los barrotes se movió, muy levemente, de una forma que podría haber sido cualquier cosa y que Naruto eligió interpretar como asentimiento. Cambio de escena. Oficina provisional de Tsunade. Al amanecer. Tsunade Senju tenía ya el sake del desayuno servido, una costumbre que Shizune desaprobaba con toda la energía de alguien que había desaprobado esa costumbre durante años, pero que no había tenido algún resultado. Cuando Naruto entró por la puerta con la expresión de quien tiene un plan y sabe que el plan tiene problemas, lo miró por encima del vaso resignándose internamente. A pesar de eso, no lo mostró y simplemente lo observó calmada pareciendo evaluarlo. Dejando el vaso en la mesa con tranquilidad y cierta elegancia, Tsunade declaró con firmeza. No. Naruto, parpadeando, refutó con una expresión indignada. Espera, todavía no he dicho nada. Tsunade, mirándolo con su ceño fruncido, le respondió con dureza. Sé lo que significa esa cara. Significa que quieres hacer algo que no debería aprobarse y que voy a aprobar de todos modos, porque el contexto lo justifica y eso me irrita. Se cruzó de brazos gruñendo, maldiciendo en voz baja mientras Naruto parpadeaba con una expresión chibi perdida. Suspirando, llevando inconscientemente su mano a su frente, masajeándola, declaró. Habla. Naruto, sacudiendo su cabeza volviendo a la normalidad, respondió con toda la seriedad que pudo reunir y resumiendo todo lo mejor que pudo. Necesito 6 horas. País del Hierro, pueblo de frontera al norte. Misión de reconocimiento e inteligencia. Solo. Sin escolta. Tsunade, mirándolo con los ojos entrecerrados, preguntó. El equipo de Sasuke está operando en esa región. Naruto, ocultando la sorpresa de saber que Tsunade sabía, respondió. Sí, lo sé. Tsunade, apretando sus manos juntas con algo de fuerza, habló. Si Sasuke te detecta. Naruto la interrumpió antes de que pudiera seguir. No me va a detectar. Suprimiré todo mi chakra, tomaré una ruta alternativa, 6 horas de ida y vuelta. Tengo una información valiosa que necesito verificar en persona. Tsunade, sin quitar su expresión interrogante, volvió a preguntar con más cuidado, estudiando cada reacción. ¿Qué tipo de información? Naruto, con una expresión impasible, le respondió con seriedad mortal. Esa seriedad que nunca encajaría en él pero que ahora estaba utilizando. El tipo que no puedo documentar en un informe oficial, pero que tiene consecuencias reales si la ignoro. Tsunade lo miró durante 10 segundos completos en silencio con los ojos de alguien que ha vivido suficiente para reconocer cuando una persona está siendo honesta sobre una cosa que no puede explicar completamente. Soltando un fuerte suspiro, comentó con el tono de alguien que aprueba algo que preferiría no aprobar. 6 horas. Sin combate si puedes evitarlo. Si Sasuke aparece, te retiras inmediatamente. No es el momento para ese encuentro, ¿entendido? Naruto, asintiendo, respondió serio. Entendido. Tsunade, frunciendo sus labios, decidió dejar las cosas aún más claras. Si no vuelves en 6 horas, enviaré a Kakashi por ti. Naruto, ya parado en la puerta, le sonrió mientras sacudía la mano. Vuelvo en 5, Ba-chan. Cuando la puerta se cerró, la rubia bajó su mirada al vaso de sake servido a su mano mientras susurraba con cansancio. Ese chico va a matarme antes de que me jubile. Shizune, que había estado escuchando desde el corredor con la expresión de quien está acostumbrada a escuchar cosas que preferiría no escuchar, interceptó a Naruto antes de que llegara a las escaleras. Con un tono de voz bajo, sosteniendo a Tonton en sus brazos, susurró. Naruto. Ten cuidado. El rubio, girándose a verla, le sonrió con confianza mientras le respondía. Siempre lo hago. Shizune, negando con la cabeza, habló con una expresión sumamente preocupada y nerviosa. No. Ten cuidado, en serio, Naruto. El equipo de Sasuke no es normal. Sus integrantes son peligrosos igual que él.
Ya no toma las mismas decisiones que tomaba antes. Si te descubre. Naruto, sujetando la de los hombres, sorprendido a la mujer por el repentino tacto, le sonrió mientras respondía. Lo sé, Shizune Nee-chan. No te preocupes, estaré bien. Shizune parpadeó sorprendida. El rubio raramente la llamaba así. Regresando su atención a su alrededor, vio que Naruto ya no estaba. Soltando un suspiro audible y pesado, caminó hasta la oficina de Tsunade entrando sin pedir permiso. Time skip. Bosque fronterizo. País del Hierro. 4 horas después. El País del Hierro olía diferente. Menos chakra en el aire, más metal y nieve y el silencio particular de un territorio que se había mantenido neutral precisamente porque la neutralidad era su única defensa viable. Los bosques de coníferas eran más oscuros que los de Konoha, más densos, con la sensación de un lugar que prefería no ser encontrado. Naruto se movía entre los árboles, suprimiendo su chakra lo máximo que podía mientras utilizaba el sigilo que había aprendido y pulido durante su infancia. Las mejores bromas de esa época no se habían conseguido por simple suerte o el destino. El pueblo de frontera era pequeño. 30 edificios, un mercado y una posada. El tipo de lugar que existe porque la geografía necesita un punto de intercambio, no porque alguien lo haya planeado realmente. Y en el mercado, comprando suministros con la eficiencia de alguien que ha aprendido a hacerlo rápido y sin llamar la atención, se encontraba Karin. Naruto se detuvo en la sombra de un edificio y la observó durante 30 segundos antes de acercarse. La había visto brevemente durante el rescate de Sasuke, en el puente. En ese momento era un objetivo de misión, un nombre en un informe, alguien que estaba en el lugar equivocado al servicio de la persona equivocada. Ahora la veía diferente. Gafas rojas. Pelo rojo intenso. Una postura que intentaba ocupar el mínimo espacio posible, como si hubiera aprendido que hacerse pequeña era más seguro. Frunció su ceño al sentir un dolor inexistente en su pecho. La tensión del hilo era casi dolorosa a esta distancia. No era urgencia del universo. Era el dolor de alguien que llevaba demasiado tiempo apretando algo que debería estar suelto. Naruto, sin alarmar a ninguno a su alrededor, dio un paso acercándose a la pelirroja. Karin inmediatamente lo sintió sin ni siquiera verlo. Era una sensora de chakra de primer nivel, y aunque su supresión era buena, la proximidad elimina esa imagen. Karin, sin girarse mientras su mano se movió instintivamente hacia su funda, pensó con seriedad. Hay un ninja a 8 metros detrás de mí. Chakra suprimido pero reconocible. Posiblemente sea de nivel Jonin o superior. Haciendo una breve pausa, decidió hablar esta vez en voz alta. Puedo lanzar una alarma de chakra que alertará a mis compañeros en menos de 3 minutos. Así que sea quien seas, sugiero que te identifiques antes de que lo haga. Naruto, frunciendo sus labios al ser descubierto, simplemente soltó un suspiro y, siendo de las sombras con las manos visibles, habló con una postura relajada. Soy yo. Naruto Uzumaki. Karin, girándose de inmediato, lo miró. Algo en su expresión cruzó varias emociones en rápida sucesión. Reconocimiento, alarma, evaluación táctica, y debajo de todo eso, algo que no tenía nombre todavía pero que el hilo en el pecho de Naruto reconoció de inmediato. Karin, con un tono de voz de quien ha aprendido que la agresión es la mejor defensa, preguntó. Uzumaki. ¿Qué haces aquí? ¿Sigues a Sasuke-kun? Naruto, bajando sus manos pero aún dejándolas visibles a Karin, habló de forma directa y sincera. No, vine a verte a ti. Karin, parpadeando haciendo una pausa larga, preguntó con incredulidad. ¿A mí? Naruto le asintió con total calma. Sí, a ti. Karin, abandonando su incredulidad convirtiéndola en algo más afilado, respondió a la defensiva. ¿Por qué razón vendría Naruto Uzumaki, el héroe de Konoha, el que venció a Pain, al País del Hierro, a ver a alguien del equipo de la persona que quiere destruir su aldea? Naruto, sonriéndole con diversión, le respondió por instinto. Me halaga saber que me conoces. Karin lo miró con sus ojos entrecerrándose peligrosamente diciendo con eso. No estoy para juegos. Naruto, alzando sus manos con una sonrisa nerviosa, respondió rápidamente. Ok. Calma. Soltando un pequeño suspiro, respondió esta vez con sinceridad. Porque había algo que tenía que decirte y no podía esperar. Karin, frunciendo su ceño, respondió con cautela. ¿Qué podrías tener que decirme a mí? Naruto miró fijamente a la pelirroja por lo que parecieron horas. Pensó en lo que el dios del amor le había dicho. Confunde ser necesaria con ser querida. Pensó en la infancia que había tenido Karin.
La conocía solo en fragmentos de informes de inteligencia, pero era suficiente. También tenía lo que el hilo le transmitía en sensaciones más directas. El aislamiento, el ser tratada como recurso, el construir identidad alrededor de alguien que nunca te iba a mirar de la forma que necesitabas. Lo entendía. No de forma idéntica, las circunstancias eran distintas, pero el fondo sí. El fondo lo conocía desde dentro. Naruto, con un tono de voz directo, respondió con una pequeña historia. Cuando eras pequeña, en el pueblo donde creciste, antes de que Orochimaru te encontrara, hubo un momento en que usaste tu chakra para curar a alguien que estaba moribundo y en lugar de agradecértelo, te usaron de nuevo. Ahí decidiste que así era como funcionaba el mundo, que tu valor estaba en lo que podías dar, no en lo que eras. Karin se quedó completamente inmóvil ante esas palabras. Los recuerdos la inundaron en un instante. Recuerdos que creyó haber eliminado. Naruto la miró con seriedad, viendo sus emociones a través de sus ojos. Él no tenía forma de saber eso por medios convencionales. No había informe de inteligencia que cubriera eso. Ni siquiera Orochimaru lo sabía. Pero, el hilo lo sabía. Y Naruto lo había dicho en voz alta. Karin, con un tono de voz muy bajo y peligrosamente controlado, habló. ¿Cómo sabes eso? Naruto, con un tono de voz honesto, sabiendo que esa era su mejor estrategia, respondió. No te lo puedo explicar completamente ahora mismo. Pero sí puedo decirte que es verdad, y que lo que describes no es cómo funciona el mundo. Es como te enseñaron a pensar que funcionaba. Naruto lo pudo ver en sus ojos. Casi imperceptible, hubo una grieta. La pelirroja, mirándolo fijamente con una expresión impasible, preguntó. ¿Qué diferencia hay? Naruto, sin vacilación, le respondió. Toda la diferencia. Cambio de escena. Callejón trasero del mercado. Minutos después. Karin lo había llevado a un callejón fuera de la vista principal del mercado. No por discreción romántica, sino por la lógica práctica de una ninja. Si alguien los veía juntos, era un problema para los dos. Ambos estaban de pie frente a frente, a 2 metros de distancia, con la energía tensa de dos personas que no se conocen pero que el universo ha conectado de formas que ninguno puede ver completamente. Karin, con sus brazos cruzados, habló con un tono defensivo y con su ceño fruncido. ¿No me conoces, Uzumaki? Naruto, asintiendo levemente, respondió. Es verdad. Karin, pareciendo gruñir mientras su expresión obtenía una mueca enojada, volvió a hablar. Entonces, ¿qué clase de persona aparece en otro país muy lejos de casa a decirle a alguien que no conoce que su vida está mal orientada? Naruto, sonriéndole diminutamente, respondió. El tipo de persona que tampoco tuvo a nadie que se lo dijera a él, y que ahora piensa que si alguien lo hubiera dicho antes, habría cambiado algunas cuantas cosas. Karin lo miró con cautela y bastante reflexiva. Luego de algunos segundos, dijo en voz alta lo que sabía de él gracias a Orochimaru. Uzumaki Naruto. El Jinchuriki del Kyuubi. El chico que toda Konoha ignoró y trató como peste durante años. Naruto, asintiendo sin amargura, respondió totalmente calmado. Ese mismo. Karin, bajando un mínimo su guardia, ignorando la voz en su cabeza que le gritaba que no, preguntó sin quitar sus ojos de Naruto. ¿Y qué es exactamente lo que vine a escuchar? El rubio, mirándola directamente, respondió. Que merece ser vista. No como una herramienta de curación, no como la chica que mantiene el equipo funcionando, no como apoyo de alguien que nunca va a mirarte de la forma que mereces. Merece ser vista por lo que eres. Karin, en un susurro bajo, sin haber querido realmente sonar así, preguntó. ¿Y tú me ves? Los ojos de la chica, en medio de toda esa rudeza y fuerza interna, mostró algo que nunca había hecho. Naruto lo notó de inmediato y mientras le sonreía, una pequeña y genuina sonrisa, respondió. Empiezo a hacerlo. En ese instante, el hilo pulsó. La sensación fue fuerte. Pulsó 2 veces. Como si el universo estuviera marcando el momento con la precisión de un reloj que lleva años esperando que las manecillas lleguen a este instante específico. Karin lo sintió. No en términos de hilos cósmicos, no tenía el contexto del pergamino, pero lo sintió como los sensores de chakra sienten cosas que la razón no puede procesar. Sintió una presencia que no era amenaza, que no era utilidad, que era algo completamente diferente a todo lo que había tenido en su vida hasta ese momento. Se ajustó las gafas por un breve momento mientras miraba hacia otro lado. Karin, con su voz volviendo a sonar áspera y a la defensiva reconstruyendo su barrera, respondió. Esto es absurdo. Eres un ninja de Konoha.
Yo estoy con el equipo de la persona que tu aldea tiene en lista de búsqueda. No hay ningún futuro lógico en esta conversación. Naruto, encogiéndose de hombros con bastante simpleza y sin parecer importarle, respondió. El futuro no siempre es lógico. Karin apretó sus dientes con fuerza mientras volvía a responder con algo de dureza. El mío tiene que serlo. No tengo el lujo de... Naruto, con suavidad pero con firmeza, la interrumpió. ¿De qué? ¿De que alguien se preocupe por ti? ¿Eso es un lujo? Karin no respondió. La ausencia de su respuesta fue, para Naruto, más elocuente que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Naruto, después de unos segundos de silencio, respondió con la voz más tranquila y suave. No te pido que dejes el equipo ahora mismo. No te pido nada que no puedas dar. Solo quiero que sepas que hay alguien que te ve. Y que cuando llegue el momento, y va a llegar, Karin, los caminos de este mundo se cruzan más de lo que creemos, ese alguien va a seguir viéndote. Karin, mirándolo directamente con algo que sus ojos nunca habían tenido, esperanza, preguntó con su voz sonando, sin que ella lo quisiera, anhelada. ¿Por qué harías eso? Naruto, sonriéndole con honestidad y cerrando sus ojos, respondió. Porque puedo. Y porque creo que lo mereces. Son las dos únicas razones que necesito. Callejón. 5 minutos después. Naruto lo sintió antes de verlo. No era Sasuke, el chakra de Sasuke era inconfundible. Frío y afilado como una hoja de obsidiana, y habría activado todos los instintos de combate de Naruto al instante. Este era diferente. Más acuoso. Más impredecible. Suigetsu Tsuki se materializó en la entrada del callejón con la sonrisa de alguien que está disfrutando de esta situación más de lo que debería. El chico con la Kubikiribocho de Zabuza al hombro, en tono completamente desenfadado, comentó. Oye, Karin. Tu Sasuke-kun pregunta por qué tardas tanto y yo. Detuvo sus palabras al ver a Naruto. Viéndolo fijamente, su sonrisa solo pudo aumentar. Oh, pero qué interesante. Karin, con el color subiendo a sus mejillas de una forma que no tenía nada que ver con vergüenza romántica y todo que ver con furia, susurró con frialdad. Suigetsu. Esto no es lo que... El chico, interrumpiéndola, señalando a Naruto con un dedo, comentó. Tú eres Naruto Uzumaki. El que venció a Pain. Naruto, con calma manteniendo su vista fija en el compañero de Sasuke, respondió. No era momento de entrar en pánico y armar un escándalo en tierras que no eran las suyas. Ese mismo. Suigetsu, con genuina admiración mezclada con el instinto competitivo de un luchador de primera línea, volvió a preguntar. ¿Y qué haces en un callejón de este país hablando con nuestra censora? Naruto, manteniendo su expresión será y hasta algo aburrida, respondió. Lo siento, chico, conversación privada. Suigetsu miró a Karin, que lo estaba viendo con una expresión de alguien que está calculando cuántas formas tiene de hacer que esto no se convierta en un problema. Logrando notar que su expresión era diferente a la habitual, preguntó. ¿Privada? Karin, con un tono de voz autoritario y hablando por primera vez desde que llegó su molesto compañero, sentenció con frialdad. Sabía cómo manejar a este baboso. Privada. Y si dices una sola palabra al respecto, Suigetsu, te juro que la próxima vez que Jugote parche, le digo que se tome su tiempo. Suigetsu levantó las manos en señal de rendición, aunque la sonrisa no desapareció de su rostro. Nadie dijo nada. 5 minutos, Karin. Después de eso, Sasuke vendrá a buscarte él mismo y ese escenario es considerablemente más complicado para todos. Sin decir una palabra más, se fue. O más exactamente, se licuó parcialmente y desapareció en las sombras del callejón, lo cual era técnicamente irse pero con más fluidez. Karin, girándose hacia Naruto, con la urgencia reemplazando todo lo demás, habló rápidamente. Tienes que irte. Ahora. Naruto, asintiéndole sin precipitarse, respondió. Lo sé. Karin lo miró por un breve momento y, por segunda vez, su escudo cayó un milisegundo mientras preguntaba. Lo que dijiste antes. Sobre verme. Naruto, mirándola fijamente, le respondió. ¿Sí? Enfocándose directamente en sus ojos azules, que inexplicablemente estaban brillantes y radiantes, dijo. No lo olvides. Naruto también la miró directamente a sus ojos rojos ocultos detrás de sus gafas. Y con toda la certeza del mundo, declaró. No lo voy a olvidar. Nunca. Y sin decir una sola palabra más, Naruto se fue. Pero, no se fue corriendo, no dramáticamente como normalmente lo hubiera hecho.
Simplemente se fundió con las sombras del callejón con la fluidez de un ninja de su nivel. Activando la supresión de chakra al máximo otra vez, desapareció del pueblo volviendo a adentrarse en el bosque fronterizo antes de que Suigetsu pudiera cambiar de opinión sobre él. Karin se quedó sola en el callejón durante exactamente 20 segundos. Ajustándose las gafas, miró en la dirección en la que se había marchado Naruto. En un susurro bien bajo, para sí misma, dijo: «Idiota». Pero el tono con el que dijo la palabra no fue ofensivo ni enojado. Nada parecido a algo negativo contra el chico. Su tono decía algo completamente diferente, algo que ella misma todavía no estaba lista para nombrar. El hilo entre ellos, invisible para ambos pero absolutamente real, pulsó una última vez antes de calmarse. Tensión reducida. No estable todavía. Pero viva. Definitivamente viva. Cambio de escena. Bosque fronterizo. En movimiento. Naruto corrió lo más rápido que pudo. No por miedo, no había señales de que Sasuke lo hubiera detectado, el chakra del equipo se mantenía estático a 3 kilómetros al norte. Lo hacía por la energía que siempre quedaba después de una conversación que lo había movido de formas que todavía estaba procesando. Karin. La conocía desde hacía 40 minutos y ya entendía algo de ella que ella misma no había terminado de articular. Que su fiereza, su agresividad, su forma de ocupar el espacio con ruido y actitud eran el mecanismo de defensa de alguien que había aprendido muy pronto que lo suave se lastima. Lo entendía desde dentro. Su velocidad y ritmo aumentó mientras corría más rápido. A mitad del bosque, Naruto forma un clon al vuelo, literalmente en movimiento, y le transmite contexto en el momento de la creación. El clon corriendo junto a él, procesó el traspaso de información. Karin. País del hierro. Hecho. El original sin mirarlo, habló serio. Cuando volvamos necesito hablar con el dios del amor sobre la línea de tiempo de Karin. El equipo de Sasuke se va a mover hacia el norte. Si el hilo sigue tenso cuando ella esté más lejos. El clon fue el siguiente en hablar con la misma expresión que su creador e interrumpiéndolo. La distancia física no debería afectar el hilo. El dios dijo que era independiente de la proximidad. El original con una expresión seria, respondió. El dios también dijo días, no semanas. Quiero saber exactamente qué significa eso ahora que hice el primer contacto. El clon mirándolo por el rabillo de su ojo con una ceja alzada, preguntó. ¿Crees que fue suficiente? El original después de un momento de pensamiento profundo, respondió. No sé si fue suficiente. Sé que fue honesto, y que ella lo escuchó. A veces con eso basta para empezar. El clon asintiendo levemente estando de acuerdo, volvió a preguntar. ¿Y Suigetsu? El original haciendo una mueca, respondió. Suigetsu es un problema para el futuro. El clon mirándolo con su ceño fruncido, volvió a preguntarle. ¿Cuánto en el futuro? El original endureciendo su mirada enfocado al frente, respondió. El suficiente para que yo haya llegado a Konoha antes de que decida contar lo que vio. El original y clon de miraron por un breve momento con la comprensión de dos personas que son la misma persona y por tanto saben exactamente cuán optimistas están siendo. Sin decir una palabra, ambos siguieron corriendo hacia Konoha. Al parecer, Naruto se tomaba la frase, habla contigo mismo, demasiado en serio. Time skip. De vuelta en Konoha. Oficina de Tsunade. Por la tarde. Naruto llegó a Konoha en 4 horas y 50 minutos. 10 minutos antes del límite. Lo cual, dado que el viaje incluía infiltración, conversación no planificada, y una inesperada aparición de Suigetsu Tsuki, era un logro que él mismo consideraba respetable. Tsunade lo estaba esperando con el informe en blanco frente a ella y la expresión de alguien que ha decidido que algunas preguntas son mejor no hacerlas. Tsunade con una expresión plana, preguntó sin rodeos. ¿Combate? Ninguno. ¿Detección? Naruto con la honestidad parcial que era lo mejor disponible de acuerdo a la situación y momento, respondió. Minimal. Gestionado. Tsunade entrecerrando los ojos, preguntó con seriedad. Define, minimal gestionado. Naruto soltando un leve suspiro, respondió serio. Un miembro del equipo me vio. No es una amenaza inmediata. Tsunade se tensó al instante y con un tono de voz pesado, preguntó. ¿Sasuke? El rubio le negó mientras respondía. No. Tsunade lo miró durante 10 segundos con esa mirada suya que había sobrevivido a guerras y escándalos y la muerte de las personas que más había querido y por tanto no se dejaba engañar con facilidad.
Soltando un pesado y aliviado suspiro, respondió. Hay cosas que prefiero no documentar. Esta es una de ellas. Empujando el informe en blanco a un lado, volvió a preguntar entrelazando sus dedos, ¿lograste lo que fuiste a lograr? Naruto mirándola directamente mientras pensaba detenidamente su respuesta, respondió. Empecé lo que tenía que empezar. Tsunade le asintió despacio pero sin vacilación. Bien. Ahora ve a comer algo. Shizune dice que llevas 2 días subsistiendo con tensión nerviosa y ramen de emergencia y eso no es una dieta, es una declaración de guerra contra tu propio cuerpo. Naruto soltando una risita mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza, respondió. Venga va a-chan. Tsunade con un tono de voz monótono y una vena en su frente, comenzó. No me llames así. Naruto la cortó antes de poder terminar su frase mientras le sonreía con alegría y alivio. Gracias. Por aprobar la misión sin preguntar demasiado. Tsunade no le respondió de inmediato. Simplemente observó por más tiempo de lo esperado su sonrisa. Cuando decidió responder, lo hizo con la voz más suave que usaba, la que reservaba para los momentos en que el escudo de Hokage caía. Alguien que ha sobrevivido lo que has sobrevivido merece que le crean cuando dice que algo importa. Haciendo una breve pausa, terminó de decir lo que quería decir. Ahora vete antes de que cambie de opinión sobre la documentación. Naruto sonriéndole, simplemente la saludó con firmeza fingida para luego salir de la oficina dejando a Tsunade atrás suspirando pero con una leve sonrisa. Time skip. Subconsciente de Naruto. Por la noche. El dios del amor con una expresión que era la más cercana al asombro genuino que Naruto le había visto. Lo hiciste. Naruto sentado en el suelo de su mente, comiendo mentalmente un tazón de ramen de miso, respondió con bastante naturalidad. Lo intenté. ¿Funcionó? El dios consultando el pergamino inmediatamente, respondió. El hilo de Karin pasó de tensión crítica a tensión moderada en un solo encuentro de 40 minutos. Hizo una pausa con algo que podría ser emoción. Eso es, Naruto, eso no debería ser posible en un primer contacto. Los hilos de esta naturaleza normalmente requieren múltiples interacciones para moverse así. Naruto sin falsa modestia, respondió directamente y con simpleza. Hablé de lo que necesitaba escuchar. No de lo que yo quería decir. El dios del amor mirándolo con emociones tan variadas que Naruto no supo identificar, susurró. Exactamente. Naruto decidiendo dejar el tema de lado más por su sanidad mental que por cualquier otra cosa, preguntó. Entonces, ¿va a estar bien? ¿Con el equipo de Sasuke? El dios del amor mirando su pergamino con calma, respondió. Su hilo ya no está en zona crítica. Eso significa que el universo tiene más margen. El tiempo que parecía contado ahora es más amplio. Hizo una breve pausa y mientras volvía su atención al rubio, siguió hablando. Lo que hiciste hoy no la rescató de su situación, eso es algo que solo ella puede hacer cuando esté lista. Pero le diste algo que no tenía, la posibilidad de que haya otra opción. Naruto mirando el techo inexistente, susurró para sí mismo pero como estaba en su mente, se escuchó perfectamente. La posibilidad a veces es suficiente. El dios asintiendo con una sonrisa radiante, respondió con entusiasmo. Más de lo que crees. Luego de algunos segundos de silencio, el rubio habló. El Kyuubi sabía algo sobre el chakra de Karin. Dijo que era familiar de una forma que no entendía. El dios del amor tratando de sonar normal sin demostrar el apuro de cambiar el tema, respondió. Eso es, una conversación para más adelante. Cuando tengas más contexto. Naruto lo miró con ojos agudos, notando inmediatamente que le estaba ocultando algo. ¿Cuándo es más adelante? El dios del amor sacudiéndole la mano como restándole importancia. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Hay cosas que el destino revela en el orden correcto por razones que no siempre son muy claras desde dentro. Naruto aceptando esa respuesta por ahora, preguntó con una expresión seria. Bien. Siguiente hilo urgente. El dios del amor con una expresión de quien va a dar una noticia que tiene múltiples capas, respondió. Hay 2 situaciones simultáneas que necesitan atención. La primera es una Jounin de Konoha que conoces bien pero con quien nunca has tenido una conversación real. Naruto alzándole una ceja, preguntó. ¿Quién? El dios con su cosmos habitual, respondió. Anko Mitarashi. Naruto parpadeando procesando el nombre, preguntó con una expresión genuinamente curiosa. ¿La que hace los exámenes Chunin? ¿La que come almíbar con serpientes?
El dios del amor sonriéndole con entusiasmo, respondió. Ella misma. Naruto colocando rápidamente una expresión de resignación en su rostro que, extrañamente, ya era común en esta situación, volvió a preguntar. Bien. ¿Y la segunda? El dios del amor mirando al rubio con una mirada que no pudo identificar, habló luego de un silencio algo largo. La segunda requiere que hablemos de algo que no es exactamente un hilo en tensión. Es una situación estructural que afecta a varios hilos simultáneamente. Naruto volviendo a alzar una ceja en total confusión, preguntó. ¿Varios? ¿Cuántos son varios? El dios del amor con toda la calma y serenidad que puede tener alguien en su posición, respondió. 5. Posiblemente 6. Naruto, con la voz de alguien calculando la logística de algo que no tiene precedente, preguntó. ¿Hay un problema que afecta a 5 o 6 hilos al mismo tiempo? El dios del amor respirando profundamente bajo la intensa mirada de Naruto, respondió con un tono de voz que al rubio le hizo recordar a Iruka Sensei en la academia. Hay una situación delicada que se va a desarrollar en los próximos meses. La convocatoria de la cumbre de los 5 Kage, que concentrará en un mismo espacio a varias de tus almas gemelas, a varios actores hostiles, y a Sasuke Uchiha con una agenda que complica todo. Naruto mirándolo con sus ojos agudos al igual que el Kyuubi detrás de su jaula, preguntó con lentitud queriendo entender las palabras. La cumbre de los 5 Kage. El dios asintiendo con firmeza, habló. Sí, la cumbre de los 5 Kage. Naruto cerrando los ojos, procesando esta información de mierda lanzada a él tan de repente, preguntó. ¿Hay almas gemelas mías entre los Kage? El dios del amor lo miró específicamente por 2 segundos exactos de silencio antes de responder. Sí. Meiterume es la Mizukage. Naruto no le respondió permitiendo que el dios del amor continuara. Cosa que hizo. Su número en el pergamino es el 8. Naruto abriendo los ojos por un momento, habló para sí mismo. El 8. Eso es, alta prioridad, ¿no? El dios asintiendo, respondió con seriedad. Alta prioridad y alta complejidad. La Mizukage es una figura política de primer orden en un evento diplomático sin precedentes. El acceso no será fácil. Algo en el rubio justo cuando el dios dijo eso, se encendió. El mismo algo que lo había hecho decir Rokai cuando el dios del amor le reveló todo esto por primera vez. El mismo algo que lo había hecho correr al país del hierro por una chica que no conocía. Ese algo se asentó con la tranquilidad de quien ha decidido que los obstáculos son solo el camino contando la distancia que queda. Con una expresión seria, determinada y contundente, comentó. Entonces necesito preparación. El dios asintiendo, respondió. Sí, necesitas preparación. Mucha. Colocando una pequeña sonrisa mientras parecía mirar a la cámara, comentó con un brillo y fuego en sus ojos. Bien. Empezamos mañana. El subconsciente se oscureció en un instante. En el país del hierro, Karin miraba el techo de su habitación en la posada del equipo, siendo incapaz de alejar sus pensamientos de la conversación que no debería haber tenido con el rubio. Esa conversación estaba importando más de lo que debía. En Konoha, Temari revisaba documentos diplomáticos con la concentración de siempre, pero, cada 20 páginas aproximadamente, su mente divagaba volviendo al campo de entrenamiento y en la forma en que cierto personaje parecía poder reírse con todo el cuerpo. En los pasillos del hospital provisional, Sakura cerraba su turno y recordaba, sin buscarlo, la taza de té caliente y la conversación que había sido diferente a todas las anteriores con cierto rubio besado por el sol. Y, mientras tanto, Naruto Uzumaki se encontraba dormido profundamente. 4 hilos más estables que ayer. 96 esperando. El camino del romance continuaba y no se detendría pronto. Fin del capítulo.